¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Habrá alguien que pueda hacerlo? ¿Habrá alguien mayor que Él? Él es el soberano. Él es el que está por encima de todo. Y Él es mayor que todos. Y lo que Él quiera, simplemente lo que Él quiera, gústenos o no nos guste, Él lo hace. No solamente en nuestra vida, sino en el universo. Todo lo hace Él, todo lo controla Él, todo lo hace conforme a su deseo, y Él es Dios. Así que pareciera que esto suena pues muy básico hablarlo, y tal vez todos podríamos decir, pero ya sabemos eso, todo el mundo sabe que Dios es soberano. Sin embargo, aunque lo sabemos, pudiéramos decir que nadie o casi nadie vive una vida que esté de acuerdo con esta verdad, que reconozca y acepte plenamente la soberanía de Dios. Y sobre eso vamos a meditar en esta mañana o en este día, sobre realmente nosotros entendemos la soberanía de Dios, realmente nosotros vivimos de acuerdo a esa soberanía, realmente nos sujetamos a esa soberanía. Y esa es la pregunta que vamos a hacernos. También nos vamos a preguntar, ¿los seres humanos somos libres? ¿Los seres humanos tenemos libre albedrío, como decimos o se dice? ¿Somos libres de verdad? ¿En qué consiste nuestra libertad? Y esto son cosas que en la vida práctica muchas veces nosotros lo confesamos con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Estamos reclamando cosas, estamos diciendo, exigiendo cosas. Nosotros nos consideramos que somos independientes, que somos libres, que es nuestra vida y que nosotros hacemos de nuestra vida lo que cada uno piensa que debe hacer, ¿cierto? De hecho, hasta nos molestamos, nos ofendemos cuando algo o alguien trata de limitar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nuestra independencia. Y no solamente lo hacemos con las personas o las circunstancias, sino que muchas veces también aún pudiéramos decir hasta nos molestamos y reclamamos a Dios porque no queremos aceptar cosas que sabemos por principio, por revelación, que Dios las permite por alguna razón, que no sucede nada en el universo si no está bajo el control y dominio absoluto de Dios. Por eso empezamos leyendo esos salmos, para que no nos olvidemos que la misma palabra de Dios dice, que Dios nos dice, y está escrito, de que Él está en el trono, de que Él hace lo que quiera, de que Él tiene el control de todo, que tiene el dominio de todo, que Él es Dios y que no hay nadie por encima de Él. Entonces, si nos preguntamos acerca de nuestra libertad, y mira que nosotros somos cristianos, ¿cierto? Somos la iglesia, somos creyentes, somos personas que que creemos en Jesús, que probablemente hemos recibido su Espíritu, que hemos nacido de nuevo, y aún así Dios nos va a cuestionar hoy, nos va a decir, ¿realmente tú conoces mi soberanía? ¿Realmente tú vives como un hijo de Dios? ¿Realmente vivimos como hijos de Dios?
Realmente hablamos como hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios, reaccionamos como hijos de Dios. Cómo vivimos nuestra vida en Cristo. También Dios nos dice, y estos son principios como leyes que no cambian. O sea, nunca va a cambiar el hecho de que Dios es Dios y que Él está en su trono, que Él tiene el dominio, el control y Él hace lo que Él quiere. Eso no va a cambiar nunca, nunca va a cambiar. Pero tampoco va a cambiar el hecho de que según el diseño de Dios, porque además Él como creador, Él diseña para crear. Él establece sus normas, sus principios, como Él quiera, como Él quiso, de acuerdo a su soberanía, aunque tal vez a ti no te parezca. El hecho de que a alguien no le parezca no cambia el hecho de que así lo hizo Dios y así va a ser y así va a seguir siendo. En el diseño de Dios, toda la creación, Dios la diseñó para que fuera dependiente, interdependiente. No existe nada de lo que no sea interdependiente. Fue el diseño de Dios. Por eso, por ejemplo, en la naturaleza, todo depende, la misma naturaleza en cualquier cosa, por insignificante que parezca a los ojos humanos. Por ejemplo, las hormigas son muy pequeñitas, pero las hormigas cumplen una función que afecta todo el universo. De alguna forma están cumpliendo una función que permite el balance perfecto del diseño de Dios. No hay nada que no complemente y no contribuya en el todo la creación, en todo el universo, en toda y eso en cuanto a las cosas creadas. Y lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. Nosotros, Dios nos creó interdependientes, quiere decir para que dependamos unos de otros. No somos como el mundo y Satanás nos quiere decir. Satanás nos quiere decir que tú eres independiente. Desde pequeño te han enseñado eso. Es tu vida, es tu independencia, son tus decisiones, es tu deseo, es como tú sientes, es tu voluntad. Así que tú eres independiente. Esta es una gran mentira que hemos recibido, una gran fortaleza que Satanás ha levantado en nuestra vida, en la vida del ser humano, desde pequeños, y que muchos de nosotros, aún siendo cristianos, estando en la iglesia, seguimos viviendo y creyendo en esa mentira. En mi vida, yo no tengo por qué, yo vivo como yo pienso, hago lo que yo pienso y decido como yo pienso. Pero según Dios, según el diseño de Dios, eso no es verdad. Nosotros fuimos creados como una raza para depender unos de otros. Tan dependientes somos que el pecado de un hombre nos afectó a todos. El error de un hombre afecta a toda la humanidad. El pecado de Adán hizo que todos pecáramos. Imagínate. No solamente somos dependientes unos de otros, sino que en el tiempo seguimos siendo dependientes. O sea, nosotros no somos independientes como Satanás nos ha dicho y nos ha repetido 1.000.000 de veces. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida afecta a la humanidad entera. Afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Mis decisiones, mis comportamientos, mis actitudes, lo que yo haga y lo que yo deje de hacer está afectando no solamente mi vida, sino las personas que están a mi alrededor. Y no solamente las personas que están a mi alrededor, sino más allá de eso. Está afectando la humanidad entera. Está afectando el cosmos entero, la creación entera. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo, en la tierra, es una consecuencia de una serie de decisiones y sucesos y hechos que han venido pasando durante toda la historia de la humanidad.
O sea, lo que vivimos hoy en la tierra, en la humanidad, en el mundo, es una consecuencia de lo que cada ser humano ha hecho en toda la historia de la humanidad. Así que no somos tan independientes como Satanás nos dice. Por otro lado, también Dios nos dice a nosotros, porque la palabra de Dios pues solamente la podemos recibir los hijos de Dios, ¿cierto? El mundo pues puede escuchar o leer la palabra de Dios, pero realmente no pueden recibirla porque no tienen el Espíritu. Solamente cuando tenemos el Espíritu es cuando nosotros podemos escuchar y recibir la palabra de Dios como una palabra viva que nos habla y que nos revela y que nos permite decir amén. Así que la palabra es para nosotros. Dios dice en su palabra que Él quiere que toda la creación, sin ninguna excepción, dependa completamente de Él. O sea que nosotros no somos la excepción. Dios no da excepciones. No hay ninguna excepción en toda la creación. Todos debemos depender 100% de Dios. Ese fue el diseño de Dios. Ahora, ¿realmente vivimos así? ¿Como cristianos dependemos 100% de Dios? ¿O estamos dependiendo en algunas cosas y en otras no? En lo que nos necesitamos dependemos, en lo que nos interesa dependemos, pero en lo que nosotros no tenemos necesidad estamos dependiendo de Dios. En todas las cosas somos dependientes de Dios completamente. Para reforzar todo esto, quiero leer Romanos capítulo 9, versículo 16, que dice que no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea que el que Dios escoja a una persona, llame a una persona, se revele a una persona, no depende del que quiere ni el que corra, sino el que Dios tenga misericordia. Ahora, ¿quién puede decirle a Dios, Dios, no es justo que tú tengas misericordia de tal persona y no tengas misericordia de tal otra? ¿Quién puede cuestionarle eso a Dios? Primero, nosotros no sabemos los criterios ni por qué Dios toma esas decisiones. Tenemos un desconocimiento total. No vemos lo que Dios ve. No tenemos la capacidad de Dios, ni la inteligencia de Dios, ni cerca, ni el discernimiento de Dios. Pero Dios dice que es Él, por su soberanía, que decide de quién quiere tener misericordia. No nos gusta, no nos parece, eso es problema de nosotros. Eso no va a cambiar el hecho de que siempre va a ser así. Y lo dice Dios, lo dice en su palabra claramente. Él es el que decide de quién tiene misericordia. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente Él es el que decide quién tiene misericordia. O sea, si tú eres una persona que hoy consideras que Dios ha tenido misericordia porque Dios te ha llamado, porque Dios se ha revelado en tu vida, te ha escogido, pues hermanos, somos, privilegiados. No porque merezcamos más que otros, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos más bonitos o más feos que otros, es simplemente porque Dios decidió tener misericordia de ti. Es una decisión que viene del trono de Dios, del gobierno de Dios, y que nadie la puede cuestionar. Nadie, absolutamente nadie. Pero no solamente Él
decide esas cosas, sino que además Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces fíjate cómo no solamente Él tiene misericordia, sino que Él pone en nosotros los que Él ha tenido misericordia, ¿cierto? No en todos, solamente en los que Él ha tenido misericordia, pone en nosotros, dentro de nosotros, el querer de Él y el hacer de Él, lo que Él quiere. O sea, en otras palabras, Dios revela y pone el sentir en los que Él ha tenido misericordia. No solamente nos escoge y nos llama, sino que Él pone en nosotros el deseo de Dios, el deseo que Dios tiene, el querer de Dios, el sentir de Dios, nos lo hace participante, nos lo participa dentro de nosotros para que nosotros conozcamos su voluntad, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere, aunque tal vez no entendamos por qué Dios lo quiere, pero sí Dios quiere que nosotros tengamos ese sentir, querer de Él. Solamente es otro regalo, es otra dádiva de Dios. Dios lo hace porque tuvo misericordia de nosotros. No solamente nos escoge, nos redime, nos da su espíritu, sino que además pone en nosotros, nos revela dentro de nosotros. Fíjate que es algo que está adentro, un querer, un hacer por su buena voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces, realmente volvemos a hacernos la pregunta: ¿realmente somos personas libres? ¿Qué significa tener libre albedrío? ¿Realmente lo tenemos? Según la Biblia, según Dios, dice en Juan capítulo 8, versículo 34, dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Dios nos está hablando de una esclavitud. Nos dice que si nosotros somos pecadores, ¿hay alguno aquí que no sea pecador? Dice, todo aquel que hace pecado, somos esclavos del pecado. Ahora, esta palabra esclavitud se opone, es opuesta, no se puede juntar con la palabra libertad, ¿cierto que no? Digamos que lo contrario a la libertad es la esclavitud. No podemos ser esclavos libres o no podemos ser libres esclavos. O somos libres o somos esclavos. Entonces, si Dios dice que nosotros al ser pecadores somos esclavos, ¿eso quiere decir que realmente somos libres? Como decimos, en mi vida, mis decisiones, no se metan con mi vida, yo tomo mi vida, yo decido lo que yo pienso, es como yo me siento, como a mí me gusta, como a mí me parece, como yo pienso. ¿Realmente somos tan libres como a veces decimos, creemos? Romanos capítulo 7, versículo 23, dice que hay una ley en los miembros, en el cuerpo de nosotros. Hay una ley en el cuerpo de nosotros que se revela contra la ley de nuestra mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros cuerpos. O sea que dentro de nosotros hay una ley. ¿Y qué significa una ley? Es algo que siempre se cumple. No es a veces, sino siempre. Que nos esclaviza. En otras palabras, nos está diciendo, hay una ley que nos hace esclavos. Que aunque tenemos buena intención, aunque tengamos el conocimiento en nuestra mente y sepamos que debemos hacer las cosas bien hechas así, de determinada manera, dice Dios que hay otra ley dentro de nosotros más fuerte, más poderosa, que nos esclaviza, nos hace esclavos, nos hace siervos de esa ley del pecado y que nos mata. Por eso es que todos los seres humanos,
aún muchos cristianos estamos teniendo el conocimiento de lo que Dios quiere y sabemos, Dios dice que esto no se agrada de esto, y sin embargo, aunque yo tengo la intención de agradar a Dios, ¿cuántas veces agradamos a Dios? ¿Cuántas veces no lo agradamos? ¿Cuántas veces hacemos o vivimos o hablamos o reaccionamos exactamente lo contrario al conocimiento que tenemos de lo que agrada y no agrada a Dios? ¿Cuántas veces? Yo creo que ni siquiera las sumamos porque no queremos ponerle mucha atención a eso, pero yo creo que son muchas. Entonces, realmente somos libres, tenemos la buena intención. Dice Romanos capítulo 7 que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces, el versículo 25 de Romanos capítulo 7 nos dice que con la carne servimos a la ley del pecado. Quiere decir que si somos carnales, somos esclavos. Si estamos en la carne, ¿somos libres? Y cuando estamos en la carne es cuando más la gente cree que es libre. Es lo más curioso, lo más chistoso. Cuando estamos, entre más carnales estamos, más reclamamos nuestra libertad y más orgullosos somos y más exigimos y más nos ofendemos cuando alguien trata de afectar nuestra libertad. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana y tienes unos planes. A lo mejor tienes esos planes desde el día anterior o una semana anterior y has hecho unos planes para el día. A lo mejor has decidido en este día, tal día, me voy a levantar y pienso descansar. Voy a dormir hasta tarde, voy a comer cosas que me gustan, no voy a hacer nada, voy a pasar un día relajado, voy a quedarme en la casa y haces tus planes. Y sí, o casado. Y entonces, haces tus planes, pero si por alguna razón esos planes te fallan, los tenías programados, te levantaste y lo que menos te imaginaste, recibes una llamada, hay una situación, o hay un problema, o hay una circunstancia, o hay una emergencia, qué sé yo. Puede suceder 1.000.000 de situaciones que hagan que aunque tú tengas tus planes, esos planes no te van a funcionar. Todo te cambió, terminaste el día, en vez de descansar, terminaste más cansado, con más problemas. ¿Y qué pasa cuando nos sucede eso? Nos contrariamos, ¿no? Decimos en el lenguaje común, nos da mal genio, nos da rabia. ¿Por qué? Porque yo tenía mis planes y me los cambiaron. De pronto, si te los cambió un hermano, una hermana, un familiar, un amigo o el jefe de trabajo, pues más bravo y más estás molesto con las personas que te cambiaron las cosas. Entonces, estamos en la carne. Creíamos que éramos libres, creíamos que nosotros éramos los dueños de tomar nuestras decisiones y hacer nuestros planes. Mira qué mentira. Creíamos que yo podía controlar mi vida el día siguiente y hacer lo que yo me había planeado. Y si algo nos falla, inmediatamente nos molestamos y nos ponemos de mal carácter, a lo mejor nos ponemos agresivos, a lo mejor terminamos discutiendo y peleando con otras personas, ofendiendo, a lo mejor terminamos con resentimientos y el día termina siendo un desastre. Al final de la noche estamos mal, derrotados, deprimidos, frustrados, angustiados, y todo lo que teníamos para el día, maravilloso día que habíamos planeado, terminó al revés, porque creíamos que nosotros éramos libres, creíamos que nosotros éramos dueños de nuestra vida y que nosotros podíamos programar nuestra vida de acuerdo a nuestros deseos, ¿cierto?
y somos cristianos y somos hijos de Dios. Si estamos casados, a lo mejor teníamos una intención y de repente es nuestra pareja la que nos empieza a estorbar. ¿Y cuál es la reacción de nosotros? Ponernos bravos, ponernos agresivos, pelear, discutir, de pronto ofender. ¿Por qué? Porque es que no respetan mis deseos, no respetan, no tienen en cuenta lo que yo quiero. Y todo eso sucede porque tenemos la equivocada idea, muy equivocada idea, de pensar que somos nosotros los dueños de nuestra vida. Y somos cristianos. Y somos cristianos y leemos la Biblia y vamos a la iglesia y alabamos a Dios y oramos y leemos la palabra, pero seguimos viviendo a espaldas de la soberanía de Dios. Seguimos viviendo a espaldas de la verdad de Dios, a espaldas de Dios mismo. Porque si estamos desconociendo el trono de Dios, estamos desconociendo a Dios mismo. Porque el trono de Dios tiene que ver con Dios mismo. Estamos viviendo una vida rebelde, aunque no parece, pero es rebelde. Somos rebeldes a la soberanía de Dios. Si somos rebeldes a la soberanía de Dios, entonces estamos siendo rebeldes contra Dios. Por ejemplo, esa misma historia, ese mismo ejemplo, sería diferente para una persona que viva humillada, reconozca, se someta, crea y se ejercite por el Espíritu en la soberanía de Dios. Por ejemplo, a lo mejor esa persona hizo sus planes iguales, de descanso, de relajación. Tal vez ha trabajado mucho y dijo, bueno, ya es momento de descansar. Pero oró y dijo, Señor, este es el deseo de mi cuerpo, necesito descanso, pero Señor, de todas maneras, en la oración, esa persona le ha dicho al Señor, Señor, de todas maneras, eso es lo que yo quisiera, pero de todas maneras, que se haga tu voluntad, Señor. Si tienes otras cosas para mañana, para mí estoy dispuesto a someterme a tu soberanía en acción de gracias. Entonces, la reacción sería diferente. Si a la otra vez se levanta la persona con la mejor intención de descansar y vienen los tropiezos, vienen las dificultades, vienen las circunstancias, ¿cómo va a reaccionar ese creyente? ¿Se va a molestar? ¿Se va a poner de mal carácter? ¿Va a ofender? ¿No? Tal vez se va a quebrantar, tal vez, oh Señor, amén, Señor, gracias. Señor, bueno, si es tu voluntad, amén, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú tengas para mí en este día. No importa, a lo mejor mi cuerpo no da más, pero si tú quieres llevarme al límite, tú me darás las fuerzas. Y esa persona en oración acepta la voluntad de Dios, glorifica al Señor. Entonces vemos las dos caras de la moneda. Vemos al creyente que se cree muy espiritual, pero que vive a espaldas de la soberanía de Dios, y el creyente que, siendo espiritual, reconoce en todo momento y acepta en toda circunstancia la soberanía de Dios. Somos esclavos, dice la Biblia, de la carne cuando estamos en la carne. Somos esclavos del pecado cuando estamos en la carne. Cuando estamos en la carne, somos controlados por la mente, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Así que en realidad de libre no tenemos nada. Somos unos esclavos. Somos unos miserables. Por eso Romanos dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso lo exclama la palabra, lo dijo Pablo por el Espíritu, y lo escribió y quedó en la palabra de Dios, porque él reconoció que era un miserable porque el pecado lo esclavizaba. Amén. Entonces, esa es la situación de nosotros. O sea que tenemos que entender que como creyentes, como hijos de Dios, no somos libres como creemos. Somos esclavos. Entonces, como somos esclavos, el Evangelio por Cristo, Dios, vino a esta tierra, y el propósito de Jesús fue hacernos ¿qué?
libres. Pero miremos, no nos emocionemos mucho, hacernos libres, pero ¿qué libertad? ¿Hacernos libres para hacer lo que queramos? No, vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne. Esa es la libertad que Cristo vino a darnos. No es, yo ya soy libre, yo ya vivo mi vida. No, es libertarnos de la cárcel, de las cadenas que teníamos por la carne, por la mente, por mis emociones, por mis sentimientos, por el pecado en mi vida. Libertarnos de eso. Y eso es el Evangelio. El Evangelio empieza haciéndonos libres de eso, pero no quiere decir que nos liberta de eso y ahora ya somos libres para que hagamos lo que queramos. No, es que nos saca de esa esclavitud. Pero vamos a ver que no nos lleva a otra esclavitud. Nos saca de una y nos lleva a otra. No es que ahora ya somos libres. Pero dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6 nos dice, ¿cómo nos liberta Jesús? ¿Cómo nos libertó de la carne? Dice, capítulo 6 nos dice, por ejemplo, nos libertó sepultándonos con Cristo, bautizándonos en Cristo, crucificando el viejo hombre, destruyendo el cuerpo del pecado con la muerte, con la crucifixión. Dice Romanos también capítulo 6, dice que debemos considerarnos muertos al pecado y que debemos presentar nuestros cuerpos, no debemos presentar nuestros cuerpos al pecado, porque ya el pecado no debe ser el Señor de nosotros si estamos en Cristo. Quiere decir que Jesús vino, cuando Jesús fue a la cruz, él no fue a la cruz simplemente no solamente para derramar su sangre y para poder perdonar nuestros pecados. Hay muchos cristianos que creen que ese es el Evangelio nomás. Oh, Jesús me redimió, me perdonó y ahora pues me voy para el cielo porque entonces ya estoy perdonado, ya no tengo pecados por la sangre de Jesucristo. Eso es verdad, pero no es todo. Parte de esa obra de Jesús en la cruz del Calvario fue hacernos libres del poder del pecado, del poder de la carne. Entonces, Jesús ya llevó a cabo esa obra, ya lo hizo. Y nos dice, quiero que sepan, a los que Él tuvo misericordia, a los que Él ha tenido misericordia, a los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado, no a todo el mundo. Y entonces dice, quiero que sepas que ahora, quiero que tengas el conocimiento y lo creas, porque nos da la fe para creerlo, que con la cruz, con la muerte, con la crucifixión mía, yo maté tu viejo hombre, lo crucifiqué. Ya, ahora tú ya no eres más esclavo del pecado. Ahora nosotros ya no, el pecado no debería de controlarnos, no debería de ser el Señor de nosotros. Si hemos recibido el Espíritu y creemos en la obra que Jesús llevó a cabo por nosotros. Fíjate, hay millones de cristianos que somos cristianos, hemos recibido el Espíritu, hemos creído creer que somos perdonados de nuestros pecados, todo el mundo lo cree. Eso sí es bien fácil. Pero creer que Jesús mató a nuestro viejo hombre y que ya la carne, el cuerpo del pecado ya fue crucificado para que andemos en nueva vida, esa parte es muy pocos los cristianos que lo han creído. ¿O no? O sea, por los frutos lo sabemos. Porque si lo creemos de verdad, seguiríamos viviendo en la carne, seguiríamos reaccionando en la carne, seguiríamos actuando en la carne, seguiríamos siendo controlados por la carne. Porque el vivir en la carne es pecado. O sea, fíjate que la palabra de Dios no hace una lista de los pecados minuciosa. La palabra de Dios a veces hace mención de algunos pecados y dice, y cosas semejantes.
a estas. O sea que Dios no hizo una lista, un inventario completo de los pecados, porque el pecado en sí es la carne. O sea, el solo hecho de que estemos en la carne, estamos en pecado. Y pudiéramos estar en cosas buenas de la carne, estamos en pecado. Pudiéramos incluso estar haciendo buenas obras a los ojos del hombre y estar pecando. Pudiéramos estar ayudando a otros y estar pecando. No importa lo que hagamos, mientras estemos en la carne y seamos gobernados por la carne, estamos pecando, ¿cierto? Entonces, por eso la solución que Dios nos da no es darnos una lista de los pecados y decir no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. A veces Dios menciona algunos pecados en específico como puntos de referencia y luego nos dice y otros semejantes. Pero también nos dice que si andamos en la carne, si vivimos según la carne, pecamos. O sea, ahí ya está todo. O sea, no importa. A lo mejor tú amas mucho a tu esposa en la carne. Vives muy enamorado de tu esposa en la carne y es un amor carnal, pues estás pecando a tu esposa, estás pecando. O amando a tus hijos en tu carne. Es que amas tanto a tus hijos, vives tan entregado a tus hijos, pero estás en la carne, estás pecando. Por eso, ¿cuántas veces, aún fíjate, con el amor carnal hacia nuestros hijos o nuestra pareja, fácilmente terminamos en una idolatría y Dios a un lado? Pero somos tan entregados. Hay madres tan dedicadas a sus hijos, tan entregadas a sus hijos, tan sufridas por sus hijos, que a la luz del mundo la gente diría, wow, esa sí es una madre tremenda. Tal vez le darían el premio Nobel de la madre, pero a la luz de Dios, Dios diría, esa madre está pecando. Por amar a sus hijos de esa manera, está pecando. Está en muerte. No solamente está pecando, sino que está haciéndole daño a sus hijos. En vez de hacerles un bien, les está haciendo antes un daño. Entonces, por eso Jesús vino a liberarnos, a sacarnos de ese poder, de esa ley que es más grande, más poderosa que nosotros mismos. Entonces, dice el versículo 22 de Romanos versículo 18, Romanos capítulo 6, dice que capítulo 6, versículo 18 de Romanos, dice, cuando somos libertados del pecado, venimos a ser esclavos de la justicia. O sea que Dios nos liberta del poder del pecado, pero no para que quedemos libres ahí haciendo lo que queramos, sino para hacernos esclavos de Él. Así que, ¿qué tan libres somos? O sea, es algo como tan fundamental en la revelación y algo que quebrantamos día a día. O sea, ignoramos completamente todos los días. Es como el cimiento de la vida, de la verdad, de la revelación, del misterio. Y es lo primero que estamos ignorando como cristianos. Entonces, Dios nos saca de una cosa y nos lleva a otra. Nos dice, el versículo 22 de Romanos capítulo 6 dice, fuimos libertados del pecado para ser siervos, esclavos de Dios. Entonces, ¿en qué consiste nuestra libertad? Entonces, ¿qué tan libres somos realmente? ¿En qué consiste realmente nuestro libre albedrío? ¿Realmente somos libres? O sea, Dios nos dio una capacidad, sí, de decidir. Nos dio un espacio para decidir. Pero, en realidad, ¿qué es lo que podemos nosotros decidir? Nuestra única decisión, libertad que tenemos para decidir es que cuando Dios nos llama, nos da su gracia, se revela a nosotros por su misericordia,
nos da su espíritu y pone en nosotros su voluntad, el deseo, el querer. Cuando Dios viene a nosotros, ahí nosotros sí tenemos un espacio para decir: Señor, recibo tu regalo, tu dádiva, o Señor, gracias, pero yo quiero y decido seguir viviendo a mi manera. En eso sí somos libres. Yo o recibo lo que me conviene, lo que me está regalando, y en las otras cosas voy a seguir esclavo del pecado, esclavo de la carne. En realidad nuestra única libertad está ahí. Es una libertad de decidir entre A y B. No somos más libres que eso. Somos libres de vivir esclavos del pecado o vivir esclavos de Dios. ¿Qué decidimos? ¿Nos hacemos esclavos de Dios? ¿Aceptamos la esclavitud de Dios o queremos seguir en la esclavitud de la carne? En eso consiste nuestra libertad, pero más no. Ahora, eso es para aquellos que hemos recibido misericordia. Pero para las personas que Dios no ha llamado, no se ha revelado, ¿podrán tener libertad? No tienen opción, siguen siendo, ellos no lo saben, porque fíjate, cuando vivimos bajo el poder de Satanás, sabemos cuál es el poder de Satanás. La estrategia más grande de Satanás es la mentira y el engaño. Satanás siempre va a actuar engañándonos. Ese es el arma más poderosa que tiene. Y Satanás mantiene a la humanidad bajo engaño, engañada, con muchas mentiras. Por eso dice la Biblia que Él es el padre de la mentira. Solamente habla mentiras. Satanás nunca nos va a hablar nada que sea verdad. Por eso el hombre, esclavo del pecado de la carne, vive tan engañado. Y lo primero es que es tan paradójico que la primera mentira que le dice Satanás a la gente es: tú eres libre, tú eres independiente, es tu vida, hazte respetar, vive tu vida, toma tus decisiones, de ti depende todas las cosas, todo está en tus manos, tú eres el dueño de tu vida. Todas esas mentiras son las que más enraiza Satanás en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos tan engañados, en tanta tiniebla, en tanta mentira, tan alejados de la luz, tan alejados de Dios, tan alejados de la verdad, tan alejados del propósito de Dios. Pero cuando Jesús tiene misericordia de nosotros y nos muestra su grandeza, nos da su gracia, todo eso que Él ha hecho, toda esa obra, todo ese regalo, ahora nosotros se supone que podemos ver: wow, vivíamos engañados, vivíamos en tinieblas, vivíamos en una mentira. Satanás nos tenía ciegos. Entonces, en realidad, el llamado arrepentimiento para que una persona tenga una verdadera conversión a Cristo es cuando una persona es confrontada por la misericordia de Dios y podemos ver en qué tanto engaño y mentira estamos viviendo, porque Jesús es nuestra luz, nos alumbra y nos permite ver, y podemos decir: wow, Señor, me arrepiento de haber vivido mi vida en tanta ignorancia, tanto engaño, tanta mentira, y ahora decido querer hacerme esclavo de Jesús. Por eso fíjate, la conversión, la verdadera conversión de una persona a Cristo, aunque la mayor parte de la cristiandad hace el énfasis en el perdón de los pecados. Oramos: Señor, gracias porque me perdonaste, me redimiste, gracias, Señor, pero no saben muchas veces. Hay muchos cristianos que se han convertido y no se han convertido, que creen que se han convertido a Jesús, porque han hecho una oración, porque creen en que Jesús les perdonó,
y porque van a la iglesia. Pero en realidad, para que seamos verdaderamente convertidos, tenemos que ver por encima de la justificación, tenemos que ver el señorío de Jesús. Tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. Tenemos que ver la soberanía de Dios. Y tenemos que voluntariamente decidir: Señor, me humillo y me someto, me hago esclavo de ti. Que tú seas mi dueño y yo soy tu siervo. A partir de ahora estoy dispuesto y quiero y decido y acepto someterme a tu esclavitud. Y declaro y confieso que tú eres mi Señor. Que tú eres mi Señor. Y en realidad eso es lo que nos convierte a Jesús. Si no hay una confesión, si no hay una declaración, si no hay una convicción, si no hay una decisión sincera en nuestro corazón de hacer a Jesús, de aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro dueño, y nosotros estar dispuestos a reconocer en todo momento de nuestra vida la soberanía de Jesús, el señorío de Jesús, pues entonces no hemos tenido una conversión genuina. Y eso pasa con muchos cristianos. Por eso hay tantos cristianos hablando de Jesús, hablan de la palabra, yendo a las iglesias, pero cuyas vidas muestran una clara evidencia de un desconocimiento y una rebeldía total y absoluta a la soberanía del señorío de Jesús en sus vidas. Vemos personas, por ejemplo, si vemos a alguien quejándose, murmurando, criticando, en desacuerdos, ahí no más, no sigamos más. Ya es una evidencia clarísima que esa persona que se dice creyente anda a espaldas del señorío de Jesús, de la soberanía de Jesús. Y de todo eso vamos a seguir, si el Señor nos lo permite, meditando un poco más profundamente todo este día. Pero es bien importante, hermanos. Bien importante porque aunque somos hijos de Dios, todavía podemos vivir bajo el engaño de Satanás. Por eso Jesús dice en su palabra: tengan cuidado, cuiden la salvación con temor y temblor. Por eso nos dice su palabra que tenemos que permanecer en luz. Dice su palabra que oremos para no ser engañados. Que dice también el Señor que no todo el que le dice Señor, Señor, y no todo el que hace cosas para Dios va a heredar. O sea, que el hecho de ser creyentes y estar en la iglesia y leer la Biblia y alabar a Dios no significa ya que nosotros realmente andamos en la esfera de la soberanía de Dios y el reino de Dios. Vamos a seguir, vamos a pasar a un tema adicional que tiene que ver con la oración. Y si entendemos que Dios es soberano, debemos también preguntarnos: y si Dios hace lo que Él quiere, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué la oración? Si al final Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿o no? ¿O no va a hacer Dios lo que Él quiere? Entonces, ¿para qué oramos? Sin embargo, la Biblia nos dice, la palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar. Que la oración del justo puede mucho. Entonces, vamos a preguntar, pero entonces, ¿por qué Dios nos llama a orar? Si al final Él va a hacer lo que Él quiere. ¿Para qué nos pone a orar? Dice Santiago capítulo 4,
del versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros. Dios nos está diciendo que oremos. Oremos. Dios nos llama a orar. Pero entonces, ¿qué debemos orar? No, pues lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que a mí me parezca, lo que yo necesite. ¿Ok? Pero en realidad entendimos, creo ya, que si Dios nos libertó del poder del pecado de la carne, de Satanás, ahora nos hizo esclavos ¿de quién? Ahora, un esclavo puede hacer lo que él quiere. No, entonces nos olvidamos de eso. No, yo voy a orar porque eso es lo que yo siento. Un momentico, pero somos esclavos. Tenemos que ir al dueño, al Señor, y decirle, Señor, tú me dices que ore, ¿qué quieres que ore? ¿Cómo quieres que ore? ¿Lo hacemos? ¿Realmente nos sometemos a Dios? ¿Realmente nos humillamos para orar? ¿Realmente lo hacemos así o nos sentimos libres, independientes, con nuestro criterio y orar como queramos? Pedir lo que queramos. Bueno, podemos hacer lo que queramos, pero o estamos haciendo, podemos estar orando, pero como dice aquí el Señor, estamos pidiendo mal. Podemos estar pidiendo mal. Estamos pidiendo de acuerdo a nuestros deseos. Estamos pidiendo incluso probablemente de acuerdo a nuestros deseos por las cosas del mundo. Somos amigos del mundo y entonces tenemos deseos del mundo y estamos pidiéndole a Dios de acuerdo a esos deseos. No malos, es que no todo lo del mundo es malo. ¿O sí? No todo lo de la carne es malo. Podemos estar orando muchas cosas y estamos pidiendo mal, dice el Señor. Pero Dios dice que nosotros, que Él nos anhela como un esposo o una esposa con celo, que Él nos quiere celosamente. Él es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros le demos nuestro corazón a nadie más sino a Él. Es lo que el celo que un esposo puede tener con su esposa, que quiere que su esposa viva en función de su esposo, y la esposa dice, ¿por qué? Yo no soy dueño de nadie, nadie es dueño de mi vida. Bueno, igual con Jesús. Jesús dice que Él es nuestro dueño y que no quiere y quiere que vivamos, que nosotros aceptemos, reconozcamos y vamos conforme a que Jesús es nuestro único dueño. Por lo tanto, y somos esclavos de Él, por lo tanto, Él nos cela. Entonces, cada vez que oramos, no de acuerdo a como Él quiere que oremos, ¿qué siente Jesús? ¿Qué piensa el Señor? Se siente celoso. Nos ve como adúlteros. Mira, en vez de orar conforme a lo que yo quiero, estamos orando, mi esposa está orando conforme a mi novia, conforme a lo que ella quiere.
Por un lado, pues obviamente Dios no va a complacer esas oraciones, pero por otro lado, pues esa oración no sirve para nada. ¿O sí? Entonces, somos libres para orar en la medida en que lo hagamos de acuerdo al deseo de Jesús y a la voluntad de Jesús. Sí, digamos que sí, porque en otra forma somos esclavos, ¿no? Pero no es que seamos tan libres. Somos libres en el sentido de que podemos dejarnos usar como un instrumento para que Jesús fluya y nos use para orar y para interceder, ¿cierto? Entonces, luego dice, Dios resiste a los soberbios. Ese es el problema que tenemos, la soberbia. Hasta para orar somos soberbios muchas veces. Y fíjate que a veces oramos, intercedemos y pedimos, y si suceden las cosas, inmediatamente entra vanagloria a nosotros. Dios lo hizo porque yo pedí. Es que gracias a nuestras oraciones Dios lo hizo. Es que oré 2 meses seguidos y Dios lo hizo. Sin darnos cuenta hay soberbia, sin darnos cuenta hay vanagloria, sin darnos cuenta hay pecado en nosotros, en algo que parece muy espiritual. Aún en la oración, en lo que oremos, tenemos que tener la humildad, humillarnos al punto de decir, Señor, yo no sé ni qué orar. Señor, yo no soy quien para pedir lo que yo pienso, ni para orar como yo creo. Señor, llévame a orar lo que tú necesitas y lo que tú quieres, de acuerdo a tu voluntad, a tu deseo. Por eso dice, someteos a Dios. Aún en la oración tenemos que ser sumisos a Dios. ¿Cuánta oración hay en los cristianos? Probablemente que no es sino pura soberbia y pura rebeldía y pura vanagloria. No, es que entré en ayuno y oración. Por eso dice Jesús le dijo a los fariseos, incluso cuando hagas eso, hazlo y que nadie te vea. Bueno, nosotros a veces publicamos, no, es que estoy en ayuno, hermano, que me he metido en una semana de ayuno para ver si, para pedirle a Dios esto. Y hay que tener cuidado con nuestros corazones, porque bien engañosos son. Parece algo tan espiritual, algo tan bueno, y probablemente en nuestro corazón hay engaño, hay vanagloria, hay soberbia, aún en las cosas espirituales. Haciendo cosas muy espirituales puede haber mucha soberbia, puede haber mucho engaño. Entonces, lo que Dios necesita en la oración es que nos humillemos primeramente reconozcamos la soberanía de Dios. Ni siquiera para orar debemos desconocer la soberanía de Dios. Debemos estar a espaldas del señorío de Jesús y debemos primeramente reconocer y humillarnos y decir, Señor, ¿yo quién soy para orar? ¿Quién soy para pedir? Señor, llévame tú a orar conforme a tu voluntad. Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, no sabemos pedir de acuerdo a lo que nos convenga. Bueno, eso estoy resumiendo, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros. ¿Cierto? Ya no está diciendo Dios. ¿Cómo pedís? No sabes. Tú no sabes qué es lo que conviene. Tal vez tu lógica, tus emociones te dicen una cosa, tus sentimientos, pero solo el Espíritu, solo Dios sabe lo que es necesario orar, ¿o no? Entonces, dice el versículo 27, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Entonces, fíjate que orar no es algo tan religioso como la gente a veces lo quiere practicar. No, es que hay que orar,
Hay que orar, sí, hermano, hay que orar y es que no estamos orando. Y a veces podemos citar una reunión vamos a orar, una reunión de oración y venimos y oramos 10 horas. Un ejemplo, ¿no? Tremendo ayuno y oración 10 horas. Y a lo mejor salimos a 10 horas y Dios ha dicho, pero ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho? O sea, el Señor quiere que oremos sin cesar. El Señor quiere usar a los justos. Fíjate, por eso la oración del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? ¿Quién es un justo delante de Dios? ¿Cómo Dios reconoce un justo? ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Y cuál es? Fíjate, un justo es una persona humillada delante de Dios. Un justo es una persona sometida a la soberanía de Dios. Un justo es una persona que reconoce primeramente el señorío de Jesús. Ese es un justo. ¿O no? Entonces, la oración de un justo es la oración de un hombre, una mujer que se deja usar por el Espíritu, por su humillación, por su reconocimiento, su exaltación a la soberanía de Dios en su vida, en todo. Recuerda incluso Jesús hombre. Jesús hombre, en cuántas ocasiones no dijo, oró, incluso como hombre. ¿Y cómo oró? Decía, cuando estaba en Getsemaní dijo, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. A veces como hombres podemos sentir una necesidad muy grande, querer, humanos. Pero ¿cómo debemos orar? Señor, mira, yo quisiera esto, Señor. Estoy sufriendo por esto, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cierto? Es la oración de un justo. Para que alguien diga eso, tiene que humillarse, ¿o no? A veces vamos a Dios a reclamarle, Dios, tienes que hacer esto. Y nos ponemos bravos si Dios no lo hace. Somos soberbios aún en la oración muchas veces. Pero en la humillación tenemos que reconocer que al final Dios va a hacer su voluntad. Y nosotros simplemente, ¿qué somos? Unas vasijas que Dios quiere usar para orar en la tierra, para interceder, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, también nos dice la Biblia algunos ejemplos de lo que la palabra de Dios dice que qué cosas debemos orar, qué es lo que Dios quiere que oremos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, oremos para que no entremos en tentación, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa es una oración de nosotros, Señor, líbranos de tentaciones, protégenos de tentaciones. Dios quiere que oremos así, ¿o no? Dios lo dice en su palabra. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 3, que oremos para que el Señor abra puertas para dar a conocer el misterio de Cristo. Estamos orando eso. Por ejemplo, cuando venimos a una reunión como esta, estamos orando, Señor, abre puertas para que tu palabra, tus misterios, Señor, sean dados a conocer, para que tú saques de engaño a hermanos, a la iglesia, a nosotros, Señor, para que te reveles cada día más. ¿Estamos orando eso? La voluntad de Dios es esa. Dios quiere que oremos así. Ese es el deseo de Dios, ¿cierto? Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, para que la palabra de Dios sea glorificada. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, para que seamos sanados. Dios quiere que seamos sanados. Estamos orando para que seamos sanados. Amén. Estamos creyendo en el Señor. O sea, hay muchas cosas. Dice primera de, creo que de Timoteo, dice, oremos por los que están en autoridad. Estamos orando por los que están en autoridad delante de nosotros.
Los que trabajamos estamos orando por nuestros jefes. Las esposas están orando por sus esposos que están en autoridad. Los hijos están orando por sus padres. Estamos orando por nuestros jefes. Estamos orando por las personas que Dios ha puesto delante de nosotros en la autoridad en la iglesia. Estamos orando por las personas que Dios ha puesto delante de nosotros en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos, en el mundo. Mira qué triste que antes, en vez de orar conforme a la voluntad de Dios, probablemente estamos haciendo lo contrario. Exactamente lo contrario. Estamos murmurando a nuestros jefes, estamos criticando a nuestros jefes, hablando mal de ellos. Las esposas están quejándose de sus maridos, murmurando de ellos. Los hijos se están quejando de sus padres. La iglesia está murmurando y criticando a sus líderes. Estamos criticando y juzgando a los líderes políticos que Dios ha puesto en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos hablando mal de ellos. ¿Qué dice el Señor? ¿A qué nos llamó? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué dice Dios que debemos orar? Para que oremos por las autoridades, porque dice la palabra que no hay autoridad que existe en la tierra que no sea puesta por Dios. Dice también la palabra que debemos orar para que todos seamos uno. Ese es el deseo de Dios. Recuerda la oración de Jesús, para que seamos uno. O sea, para que se cumpla el propósito de Dios, que es edificar su iglesia. Edificar la iglesia es llevarnos a esa unidad perfecta. Pero es que hay cosas que no estoy de acuerdo. Debemos orar porque esos desacuerdos es carne, es pecado. No importa las razones, no importa los argumentos. Es que en el Evangelio del Señor los argumentos no son válidos. Eva pudo haber tenido muchos argumentos y Adán para hacer lo que hicieron. Es más, cuando Eva comió del árbol, fíjate que el razonamiento de Eva no fue a hacer algo malo. Ella no dijo voy a hacer algo malo, voy a pecar. Dice la Biblia en Génesis que Eva vio que era bueno en gran manera. Dijo, la justificación de ella fue, esto es muy bueno además, no tiene nada de malo, excelente, ¿por qué no lo voy a hacer si es muy bueno? Y lo hizo, porque ella pensó que era bastante bueno hacerlo. El problema es que ese fue el argumento. Y Dios no acepta argumentos, por lógicos que parezcan. Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. Dios quería a Adán y Eva obediencia. Y Dios le había dicho a Adán y Eva, no hagas eso. Dios no le dio explicaciones, solamente le dijo, si lo haces vas a morir. Pero no le dijo, Dios no fue a explicarle, mira, el por qué no era bueno, por qué no era malo. Simplemente no lo hagas. Y Eva se puso a argumentar, a analizar, a pensar y dijo, pero en realidad si es bueno, ¿por qué no lo va a poder hacer si es algo muy bueno? Entonces lo mismo pasa con la iglesia. Dios quiere que oremos para que seamos uno. Pero ¿cuántas veces tenemos argumentos, razonamientos, pensamientos que nos separan, que nos llevan a murmurar, a criticar, a juzgar, a hacer comentarios que dividen, que separan, que destruyen la unidad? Y tal vez tengamos en muchos de esos argumentos mucha razón, pero delante de Dios lo que Dios quiere que oremos es para que seamos uno. Para que seamos uno, porque la única manera de ser uno es en el Espíritu. Y en el Espíritu no hay argumentos.
En el Espíritu no hay razonamiento, en el Espíritu somos o no somos. Amén. Entonces, por eso la voluntad de Dios es que oremos para eso. También Dios nos enseña en su palabra que debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies, ¿cierto? Es el deseo de Dios. También debemos orar, en Santiago nos habla de que debemos orar para pedir sabiduría, que Dios nos dé sabiduría. Y así escudriñamos la palabra y Dios nos dice qué es lo que Él quiere que oremos. ¿Quién somos nosotros para inventarnos oraciones que Dios no nos ha dicho que oremos? Debemos humillarnos, debemos ir al Señor. Señor, ¿cómo quieres que oremos? También debemos orar como Jesús le enseñó a sus discípulos. Oren así, oren para que el reino de Dios venga a la tierra. Oremos para que el señorío de la soberanía de Dios sea reconocida y vivida y aplicada en esta tierra, 100%. Al final, no importa lo que oremos, ¿quién toma las decisiones? Dios. Al final Él es el único que está en el trono y Él es el que decide. Claro, el Señor nos mandó a orar y orar sin cesar. Vuelvo y repito, y orar, la oración del justo puede mucho, pero tenemos que saber orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de nosotros, y orar en humildad bajo la soberanía de Dios, reconociendo la soberanía plena de Dios. Dice Efesios capítulo 1 versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién hace todas las cosas según su voluntad? Dios, el Señor. Entonces nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados para ese propósito por Dios. Hay cosas que tal vez no tenemos la respuesta ahora nosotros. Digamos, uno diría ahora, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? Y tal vez uno no va a tener respuesta. Pero ¿sabes qué debemos decir? Señor, no importa que no la sepa. Yo creo que tú haces lo que tú quieras y lo haces porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y tú sabrás por qué lo haces. O sea, no vamos a entenderlo. Entonces no tratemos de entenderlo, porque pudiéramos terminar murmurando de Dios, cuestionando a Dios, ¿cierto? Pudiéramos terminar pecando. Entonces mejor simplemente reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Dice Efesios 2:10, dice que Él ha preparado unas obras a nosotros, para nosotros, los que Él ha tenido misericordia, para que andemos en ellas. O sea, fíjate, Él no solamente, fíjate qué tan libres somos. No, yo voy a servir a Dios como yo quiero servir a Dios. Y si no es como yo quiero, pues no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces vemos en las iglesias eso, hermanos, que empiezan a congregarse? Hermano, yo quiero servir, hermano, de los líderes, hermano, yo quiero hacer esto. Y de pronto los ancianos le dicen: hermano, mire, ¿por qué más bien nos ayuda por lo pronto a lavar los baños, hermanito? Que es que tenemos una necesidad. No, yo a lavar baños y no vine. Perdóneme, pero yo eso sí no lo voy a hacer. Si ahí me pone a hacer, a predicar o a cantar o a hacer lo que a mí me gusta, sí, pero si no, olvídese, a mí yo no. Ni en mi casa lavo baños, mucho menos lo voy a hacer aquí. Entonces, muchas veces nosotros queremos servir al Señor de acuerdo a como nosotros queremos. O sea, es andar en las obras que
Yo quiero que a mí me gustan, que a mí me satisfacen, que a mí me agradan, pero a mí no me gusta esto y no lo voy a hacer. Póngame a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo sé hacer y lo que a mí me gusta hacer. Si no, yo no lo voy a hacer. O sacamos disculpas o simplemente decimos que no, ¿cierto? Pero aún en eso lo estamos haciendo reconociendo la soberanía de Dios. No, es que no estoy de acuerdo con el hermano. ¿Y quién es el hermano? Pues el hermano, sí, el Señor lo puso ahí, pero no me parece, es que el hermano está equivocado, el hermano no es justo, el hermano esto, el hermano está imparcial, el hermano está haciendo las... Imagínate, no nos damos cuenta de todas las culebras que salen de nuestra boca. Y de nuestro corazón. Y resulta que Dios dice que debemos someternos a las autoridades que Dios puso delante de nosotros, porque son autoridades delegadas, buenas o malas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Es el gobierno de Dios, es el trono. Fíjate, Dios ha puesto a X persona o a X personas para que gobiernen, y a ti no te gusta, pero son las personas que Dios puso. Si no te sometes a esa persona, no te estás sometiendo a Dios. Si murmuras contra esa persona, estás murmurando contra Dios. Aunque esa persona esté mal. Cuando Dios levantó el pueblo de Israel, pidió un rey y levantó a Saúl y lo puso por rey sobre Israel. Aún Saúl, siendo rebelde contra Dios, estando en pecado, y aún después de que Dios le dio la espalda a Saúl, en cierta forma, aún mientras seguía siendo rey, tenía que ser respetado y tenía que someterse a esa autoridad hasta que Dios lo quitara. Y esa fue la experiencia de David. Por eso David, aún habiendo sido ungido por el profeta, David no hizo nada, no movió un dedo en contra de Saúl, habiendo podido y habiendo tenido 1.000.000 de razones, porque él reconocía la autoridad de Dios por encima de él, y no hizo nada con sus fuerzas para ayudarle a Dios a hacer lo que él creía que Dios quería hacer, sino que supo esperar hasta que fuera el momento que Dios decidiera su soberanía, hiciera las cosas. Dice Isaías capítulo 4 versículo 10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Dice Daniel capítulo 4 versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga. Así que no tratemos nosotros de ser esos rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? A veces nos queremos sentir tan libres, tan útiles, nos queremos sentir tan importantes en las cosas de Dios, que queremos hacer cosas de acuerdo a nuestros criterios que nos parecen más importantes. Es que yo voy a servir a Dios, pero lo voy a hacer de esta manera, porque es que así es como tiene más impacto, así es como debe ser, así es como me parece a mí que tiene más efecto. Pero en realidad a Dios no le interesa lo que tú pienses, a Dios le interesa que tú obedezcas lo que Él piensa, la manera de Él, no la manera tuya. 1 Corintios 3:6. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjate,
Dios llamó a Pablo y a Apolos para servir en unas obras que Dios tenía para ellos. O sea que Pablo plantó, Apolos regó. Pero al final, el que da crecimiento, ¿quién es? O sea que si Dios no diera crecimiento, ¿de qué serviría lo que hiciera Pablo y Apolos? Nada. Aunque se maten haciendo, no sirve para nada. Al final, simplemente somos unos vasos, unos meros instrumentos que Dios quiere usar como Él quiere, donde Él quiere y a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Pero nuestra soberbia, nuestra vanagloria, nuestra rebeldía nos lleva a no aceptar eso y a no vivir conforme a eso, sino a querer servir a Dios y hacer cosas para Dios conforme a nuestra soberbia, conforme a nuestra vanagloria, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros criterios. Y andamos muchas veces haciendo cosas para Dios en rebeldía, en pecado. Dios dice que debemos predicar a tiempo y a destiempo la palabra. Si Dios te llama a enseñar la palabra, te da dones de enseñanza, debes hacerlo. Ahora, Dios te dice, hazlo. Ejerce el don que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado. En el orden de Dios, sujetos. No debemos hacer nada que no sea sujeto, interdependiente, sujeto a la iglesia, sujeto a las autoridades, sujeto a los demás. Por eso una y otra vez la palabra de Dios nos dice, dependamos unos de otros, sometámonos, estemos sujetos. Nada debemos hacer independientes, ni para Dios ni para nadie. En todo Dios quiere que veamos dependiendo y sujetos. Y para servir a Dios, no es que porque yo tengo el don y porque yo pienso y porque hay que hacer y porque esto es importante, entonces yo lo voy a hacer y voy a tomar la iniciativa y lo voy a hacer. Entonces eso parece muy bueno, suena muy bien, pero no es el diseño de Dios, no es el orden de Dios, no es la manera de Dios, no es la voluntad de Dios. De nada sirve que hagamos cosas muy importantes, cosas muy buenas, cosas muy poderosas si no lo estamos haciendo en el diseño de Dios, en el orden de Dios, a la manera de Dios, bajo dependencia y sumisión y humillación. Tenemos que orar para que esto lo podamos asimilar, porque nos puede estar entrando por aquí, nos puede estar saliendo por aquí como si nada. Por eso tenemos que pedirle al Señor que humillarnos para poder recibir, porque estas palabras, la palabra de Dios no es fácil, hermanos. Viene en contra absoluta y total de nosotros mismos, de nuestra toda lógica, de toda nuestra emoción, nuestra toda identidad humana, orgullosa, todos nuestros criterios. Entonces, Dios dice que prediquemos a tiempo y destiempo, pero al final, ¿quién es el que decide que cuando tú prediques la palabra, alguien reciba y entienda y vea? ¿Quién es el que hace eso? Dios. Tú puedes ser el mejor predicador del mundo, el más hábil, que si Dios no quiere usarte o no quiere que nadie vea ni escuche, por más bueno y habilidoso, inteligente y capaz y estudioso que seas, no va a pasar nada. Nada va a pasar. O puede ser que Dios te use como profeta aunque nadie escuche, como pudo haber usado a Jeremías, por ejemplo, y hacía a otros profetas, a muchos. Pero al final, ¿quién decide? ¿Quién es el que decide? Dios. Solamente queremos a nosotros obedecer. Dios nos llamó a cumplir unas funciones en un orden bajo sumisión, bajo dependencia. Si nosotros
todo lo que hagamos para Dios o para cualquier cosa, si no lo estamos haciendo bajo sumisión y dependencia, hermano, donde nosotros en este día lográramos que nos queden esas dos palabras martillando en nuestro corazón: sumisión y dependencia para todo, y que Dios nos los podamos asimilar en el espíritu. Yo creo que eso hay una ganancia ahí importante. Solamente pregúntate, cada vez que quieras hacer algo, ¿lo estoy haciendo bajo sumisión, bajo dependencia? Cada vez que pienses en algo, ¿lo estoy haciendo bajo sumisión y dependencia, en humillación? Dios es el que abre el entendimiento. Dios es el que permite, quita el velo. Él decide a quién quitárselo y a quién no. Dice también la palabra de Dios en Juan capítulo 10 versículo 16, dice que Jesús es el que decide a quién atrae a sí mismo, quiénes van a escuchar su voz, quiénes van a oírlo. Es él, su decisión, no es la decisión de nosotros. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que este asunto de la soberanía de Dios es fundamental en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana. Porque pudiéramos estar pasando como cristianos en esta vida, en esta tierra, y estar muy lejos del reino, muy lejos de Dios. Y eso nos lleva a meditar y a pensar que tantos cristianos que hay hoy en día en el mundo, tantas iglesias, y preguntarnos, en realidad de tanto que hay, ¿cuánto realmente es de verdad el justo delante de Dios? ¿Cuántos realmente son justos delante de Dios? ¿Cuántos de los miles de millones de cristianos que hay en el mundo hoy? Solo Dios lo sabe. Es verdad. Pero por lo menos el Señor nos lleva a cada uno de nosotros hoy a meditar, ¿no? ¿Seré yo uno de esos? Yo no. Además, tenemos que empezar por nosotros mismos. Amén.